Saludos de Josep Guijarro, bienvenidos un día más, un domingo más a estas emisiones en directo que hoy tratarán un tema muy interesante y además muy polémico. Se trata del Afer Ummo, un fenómeno relacionado con los extraterrestres que ya lleva más de 50 años relacionándose con nosotros. Antes dejadme que os dé las gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis haciendo que estas emisiones vayan cada día más arriba. Sin ir más lejos, el vídeo sobre las naves nodriza que emitimos la pasada semana ha superado en apenas una semana las 108.000 visualizaciones. Gracias, de verdad, porque esto nos anima a seguir adelante con estos temas, con la divulgación, en definitiva, del tema OVNI en general y en particular de cada uno de los casos que vamos presentando aquí. También quiero mandar un saludo a los argentinos, a Chile, a Uruguay, también a Brasil, a Estados Unidos, donde desde diversos puntos también sintonizan con nosotros, y naturalmente a todo el territorio español, desde donde os hablo, en la provincia de Barcelona, hoy con una temperatura mucho más amigable para realizar este tipo de transmisiones. Y es que no os podéis imaginar la que uno tiene liada en su casa para poder transmitiros estas experiencias todos los domingos. En fin, si todo es cierto, en 1934, una serie de pruebas que se estaban haciendo, una serie de misiones Morse que se estaban realizando en el mar de Terranova, superaron la atmósfera terrestre y habrían llegado a algo más de 16 años luz de la Tierra, a un planeta que orbita la estrella Wolf 424. Ese planeta es conocido con el nombre de Ummo y, según lo que ellos mismos transmitieron en sus cartas, mandaron una expedición, una misión de reconocimiento a la Tierra que se concretó en los años 50 en la población francesa de La Javie. En esa misión, los ummitas empezarían, digamos, una ardua labor de divulgación, y lo harían, no os lo perdáis, a través de cartas mecanografiadas que enviaban con su sellito y mandadas al buzón a un selecto grupo de investigadores españoles. Entre ellos estaba Antonio Rivera, el papi ufológico, que junto a Rafael Farriols y muchos otros, existía de hecho un germen en Madrid en las tertulias de la Ballena Alegre con Fernando Sesma, en donde ya se recibían cartas de este tipo. Empezarían, a transmitir toda una serie de conocimientos científicos. Y esto es lo que llamaba la atención de todos estos investigadores ufólogos, que estaban acostumbrados a tratar el tema del contactismo desde una vertiente estrictamente espiritual o mesiánica. Yo sé que ahora muchos dirán, pero por correo electrónico, por correo postal, los extraterrestres. Bueno, piensen que si ellos tenían un grupo aquí establecido en la Tierra, lo lógico es que pasaran inadvertidos entre las gentes y utilizaran los mismos sistemas de comunicación que utilizaban todos sus contemporáneos, ¿no es así? Y lo que ha ocurrido con el paso del tiempo, después de un tema que yo no puedo obviar, y es la confesión de José Luis Jordán Peña de que él habría sido el autor confeso de todo este afer. Para algunos, y ahora lo vamos a escuchar, no es nada fácil admitirlo. Como digo, estas gentes se habrían ido adaptando a los tiempos y de las cartas postales habrían pasado al Internet. Y específicamente, a través de Facebook y de Twitter, habrían establecido contacto, de nuevo, con un selecto número de personas, entre los que se encuentra nuestra invitada de hoy, para seguir su misión de intercambio de información. De ahí que no quiero enrollarme más por el momento.
Os pido, eso sí, que hagáis like, que opinéis con respeto, sobre todo eso, que opinéis con respeto y que os guste o no, lo compartáis, porque hoy vamos a ver aquí, vamos a escuchar opiniones seguramente que nos llamen la atención, ¿no? Pero que van a ser siempre respetuosas. El próximo 24 de octubre tendrá lugar en Sant Feliu de Codines un homenaje a la figura de don Antonio Ribera i Jordà, uno de los ufólogos más importantes de España, el decano, de hecho, fue el primero en introducir estas temáticas en nuestro país y que, no me cansaré de decirlo, fue mi tutor, mi papi ufológico en los primeros años que servidor andaba investigando el fenómeno de los ovnis. Y a través de libros como Un caso perfecto, nos introdujo en un tema fascinante, el afer Ummo. Ummo es un planeta que orbitaría alrededor de la estrella Wolf 424 y que habría llegado a nuestros confines, al orbe, a la Tierra, en los años 50, en una población llamada La Javie, en Francia, en donde habrían llevado a cabo una serie de experimentos de recogida de datos, de muestras, para llevarse a su planeta. Pero a partir de ahí surgen, en los años 60, toda una serie de comunicaciones, comunicaciones por carta, comunicaciones epistolares, encaminadas a dar información acerca de ese planeta y de algunos adelantos, avances técnicos que serán importantes para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, en los años 90, José Luis Jordán Peña, uno de los receptores de esas cartas, estaba dentro del entramado de los receptores de esas misivas, confesó ser el responsable de todo el entramado. Algo en lo que no creyó nuestra invitada de hoy. Gemma Lozano, muy bienvenida. Buenas noches, Josep. Encantadísima de estar contigo y con vosotros. Muchas gracias. ¿Por qué crees que José Luis Jordán Peña no es el responsable del afer Ummo? Primeramente porque él declaró que para hacer toda esta parafernalia fue a principios de 1966, o sea que a principios de 1966 es cuando ideó el plan y se puso manos a la obra, pues supuestamente a escribir él los informes Ummo. Te voy a dar a continuación unos datos que muy poca gente sabe, en lo cual pues descarta totalmente que Jordán Peña pues sea el creador de todo este IFER. Puede que tenga parte en él, efectivamente, y reconocemos que algunas de las informes o algunas de las cartas sí que han sido escritas por él, como han sido escritas por otros autores que poco a poco iremos desvelando. Pero mira, voy a tirar un poquito de libreta porque no quiero engañarme en fechas y te voy a leer una serie de informaciones que se recibieron con anterioridad a ese año hipotético en el cual Jordán Peña fue el que creó el asunto Ummo. Empezamos. 3 informes remitidos en 1955 a Monsieur Jacques Cadot, en Toulouse, Francia, sobre las estructuras novas. Hablamos de 1955. Datos científicos en torno a las estrellas nova, proporcionados en diciembre de 1961 a un especialista de astrofísica del Observatorio Astronómico de Fabra, en Barcelona. Documentos informativos entregados en marzo de 1962 a un catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Documentos sobre las fuerzas, entre comillas, viscosas generadoras de las galaxias singulares, campos de fluencias extracósmicos, entregados en 1962 al Observatorio Astronómico de Pasadena, California. Monografía sobre la mecánica cuántica procedente de Adelaida, Australia, recibido en 1964 por un especialista en física moderna.
Monografía humita sobre una red de átomos de criptón que cumplen funciones de comunicación en el mesencéfalo humano. Información recibida, tras mucho investigar sabemos quién es el catedrático, se llamaba Rafael Serna Treviño, el 8 de octubre de 1964 en Monterrey, México. Aún se conserva el original de la página número 16 de ese documento. Comportamiento de los coloides. Datos aportados en enero de 1965 a un catedrático de Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Madrid. Pero me estás diciendo que todos estos informes, por lo tanto, sí, no habrían sido hechos por Jordán Bella. No, por supuesto que no habrían sido, y la mayoría de ellos han contribuido a un cambio de paradigma en la cuestión física, claro, química y química de nuestra ciencia. Ahí quería llegar, porque hay quien, tú sabes, David Cuevas, Manuel Carballal, en definitiva el ojo escéptico, sí, ha publicado en más de una ocasión que Jordán Peña es el responsable, de hecho confeso, él lo dijo, sí, de todas esas comunicaciones. Pero claro, si se puede demostrar que algunos de esos datos, que algunas de esas informaciones se adelantaban en el tiempo a descubrimientos que con posterioridad la ciencia daría como ciertos, estaríamos admitiendo como mínimo que o Jordán Peña estaba en un, digamos, cenáculo de poder en el que todas estas cosas se estaban comentando, o que realmente hay una fuente original y fidedigna de esas informaciones. Jordán Peña, en aquella época de estos documentos, por ejemplo, el primero, apenas era un muchacho de 23, 24 años. Yo creo que los conocimientos que tendría en esa edad no eran lo suficientemente amplios y científicos para elaborar este tipo de informes que crearon un precedente, ya te digo, en los cambios de paradigma de la visión cosmológica y física del universo, ¿eh? Pero es que además, si me lo permites, hay un dato significativo, y es que obviamente siempre se nos ha dicho que los sumitas tenían un problema en las yemas de los dedos de hipersensibilidad y que por consiguiente ellos necesitaban de alguien que les escribiera esas cartas mecanografiadas. Quiero decir, alguno de los mecanógrafos que utilizaron los sumitas, algunos que tú bien conoces, ha delatado a Jordán Peña como autor de todas esas informaciones? Yo creo que sí, porque Jordán Peña quiso saber de los mecanógrafos, algunos de ellos inclusive podríamos decir que trabajaba en la Universidad Complutense de Madrid, fue uno de los mecanógrafos, y una de las cosas que nos dimos cuenta, o personalmente que me he dado cuenta, es que los dibujos que se le atribuían en los informes a Jordán Peña, José Luis Jordán Peña, esos dibujos estaban replicados en otras cartas idénticos, pero se notaban que eran de distintas manos, con lo cual ahí se verificó que no solamente había un mecanógrafo, que no simplemente había un autor, entre comillas, de estos informes, que como mínimo tuvieron que haber 2 o 3 mínimo, y que inclusive uno de esos mecanógrafos ejercía la función de corresponsal, o sea, que era el que en un inicio pues llevaba documentación de un lado para otro, el que en un inicio en los años 65-66 fue el que llevó a Fernando Sesma las famosas fotografías en tridimensionales, o a Antonio Gallego, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la reproducción en 3D histológica de una neurona, etcétera, etcétera. O sea, que tuvieron varios cometidos independientemente de transcribir, mecanografiar las cartas o los dictados de estos señores de uno. No me negarás en cualquier caso que sí existe un parecido más que sospechoso entre algunos de los dibujos que figuran en los libros de parapsicología
de Jordán Peña. Como el de Casas Encantadas, póster de 1982, correcto. Uh-huh. Sí, porque Jordán Peña fue un mecanógrafo de ellos. Está claro. En cualquier caso, y no voy a cuestionar esa cuestión, valga la redundancia, tú sigues investigando y hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Te centras, por ejemplo, en los negativos de el ovni que supuestamente aterrizó o se dejó ver, sobrevoló el barrio de San José de Valderas, en Madrid. Y hay un dato que a mí me pone los pelos de punta, porque implica revisar todo lo que hasta el momento conocíamos. Y es que la película utilizada, supuestamente por Vicente Ortuño, al que se le ve con la mano sujetando una maqueta de un supuesto ovni, no sería fabricada. Recordemos que San José de Valderas es un avistamiento de 1967, no sería fabricada hasta muchos años más tarde, hasta la década de los 80. Sí, finales de los 80. Bueno, me llamó poderosamente la atención porque esa foto me la mandó un investigador francés. Entonces yo ya creía que esa foto la había visto en algún artículo de alguna revista, en algún artículo de la múltiple información que guardo yo aquí en casa, pero caí en el detalle del nombre del negativo y el número de negativo, o sea, el nombre comercial del negativo. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que la marca Ilford y concretamente el PH5S era de fabricación a partir del año 1989. Con lo cual, esos dos supuestos negativos que formaban parte de los 5 negativos que se han conocido a nivel mundial, esos dos no correspondían inicialmente a la foto que se hizo en 1967 y que salió publicada en el diario Informaciones el 2 de junio del mismo año. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que esa foto tuvo que ser, esos dos clichés o esas dos fotos tuvieron que ser posteriores a 1989, con lo cual concuerda justamente en la misma época que José Luis Jordán Peña se autoproclamó el ejecutor del aferhumo, el inventor del aferhumo. De todas formas, tengo que decirte que me escribió José Juan Montejo antes de ayer por la noche y me comentó que esas fotos correspondían a unas fotos, a unas pruebas que hizo Manuel Carballal. Yo ya no sé a quién creer, si a unos u a otros, porque da la casualidad que estas fotos y este comentario, por lo cual yo me puse a investigar, es a raíz de una carta que Joan Polión dirigió a José Luis Jordán Peña posteriormente al 2006, sí, sobre el 2006, a finales del 2006, en la cual le dijo de todo menos bonito y en la cual le sacó en cara el por qué guardaba esos archivos, esos negativos originales, y que viendo esos negativos originales que no correspondían a la fecha en que se hicieron las fotos, ahora ¿quién deduce? ¿Quién dice la verdad? Si son negativos que han sido las fotos hechas por Manuel Carballal o son los negativos hechos por José Luis Jordán Peña poco antes de autoinculparse, para dar más veracidad a su culpabilidad o a su autoría. Pero esto es fácil, es tanto como pedirle a Manuel, que además le veré en muy poco tiempo, pues sí, que el negativo de esas fotografías, porque él llevó a cabo en efecto para el ojo crítico sí, un experimento sí, que trataba de reproducir las circunstancias en el que estaba presente además Miguel Blanco, que sí, te entrevistó también a propósito. Sale en uno de los artículos de Manuel Carballal, pero a mí me sorprendió por eso, entonces tuve que indagar. Y da la casualidad pues que yo disponía de una de las cartas de Joan Polión, que se intercambiaron entre Jordán Peña y él, y claro, en esa carta, que en un momento dado pues te la puedo enviar para que la leas, pues lo pone, ya te digo, de guapo, menos de todo menos guapo, e incluso le inculpa de que utilizando unos negativos que fueron posteriores
al avistamiento de San José de Valderas, ¿qué quiere demostrar con eso? O sea, que no es creíble en ningún sentido. En ningún sentido es creíble Jordán Peña. Porque eso, para mí, que esas fotos se hicieron poco antes de hacer pública su culpabilidad y poco antes de mandar la carta a Rafael Farriols, también excusándose de que se vio obligado a autoinculparse en el asunto Humo, por presiones externas. Claro, porque esto es lo que en una carta que tú difundiste a través de Twitter le comentaba a Rafael Farriols. Es decir, que de alguna manera venían toda una serie de presiones, fundamentalmente de Francia, donde todo este asunto había sido hasta relacionado con el KGB, y que mejor era que los grupos pudieran seguir operando clandestinamente y él diera la cara para asumir, digamos, la autoría. Eso puede ser una de las hipótesis. Otra de las hipótesis, pues nunca lo vamos a saber, porque puede ser algo más subjetivo de él, algún rédito económico quizá que no ha conseguido ni se va a conseguir, porque en el archivo 1 ya se sabe que está podrido, y perdón por la expresión, por todas estas desavenencias, por la ruptura inclusive del Grupo Madrid a raíz de la culpabilización de este señor. O sea, el archivo Humo, pues entonces ahora tiene, si hay que darle un valor, vamos a intentar rescatar el valor que tiene, que sobre todo son los documentos originales de los años 60 y 70 y quizá los documentos de los últimos 3 años, del 2016 al 2019, que están muy conectados con los primeros documentos. No vamos a perder más tiempo con Jordán Peña, ¿te parece? No, porque además tu libro se centra en mensajes entre el 2016 y el 2019. Correcto. Esto me parece maravilloso, porque hay muchos de nuestros telespectadores que tal vez no lo sepan. Los summitas se comunicaban a través de cartas epistolares, es decir, correcto, con cartas que eran enviadas en un buzón. Esto para muchos jóvenes les resulta ciencia ficción, no saben ni lo que es un buzón, pero se escribían, se mecanografiaban, se metían en un sobre, se ponía un sellito, sellitos que venían de todas las partes del mundo y que eran recibidos por un grupo muy selecto de personas. Realmente no eran personas de índole científica. Estamos hablando de Antonio Rivera, de Rafael Farriols. Ayer en Alicante estaba Jiménez Maruenda. Había una serie de personas que eran receptores de todas esas cartas. Y que en un momento determinado, porque hay que pensar que esta gente ya estaría infiltrada entre nosotros, cambia con los tiempos y en lugar de las cartas empieza la nueva tecnología. Y tú en concreto aseguras que comunicas o que comunicaste o recibiste mensajes en 2016 a través de Twitter. Bueno, más bien ellos comunicaron conmigo, porque yo siempre he estado un poquito al margen, no al margen, sino en la sombra, intentando investigar, seguir con mis investigaciones. No he querido estar en la palestra de nada, ni he querido hacer ni actuar, porque siempre un poquito al margen de todo lo mediático, quizá consiguen las mejores investigaciones y los mejores resultados. Entonces, ahora, ¿por qué estoy activa? Pues sí, porque hay un mensaje que transmitir y porque yo creo que la humanidad tiene derecho de saber ciertas verdades que es necesario transmitirlas. ¿Por qué las he transmitido por un libro? Porque es la mejor documentación que se puede hacer. Porque libro, recordemos, que se llama, no sé si lo he dicho, Humo, último mensaje 2016-2019, y que ustedes pueden adquirir a través de Amazon. Amazon o a través de la editorial Letra de Palo. Efectivamente. ¿Y qué nos dicen en esos nuevos mensajes de 2016? Bueno, es curioso porque yo en el 2018 me di de alta en Twitter, que yo no había estado nunca en Twitter. Y en verano, justamente en agosto del 2018, hace 2 años, pues me di de alta en Twitter.
Y buscando amistades, me veo cuentas que tienen ciertos nombres muy, muy conocidos. Ciertos nombres son mitas, digo, uy, ¿esto qué es? Qué curioso, ¿no? Y bueno, me voy dando cuenta, veo unas cuentas, veo otras, hasta que caí en una cuenta denominada ella Loba Aoyo 343, en la cual pues... No vamos a deletrearla porque ya está inactiva, o sea, vamos a... Lo digo porque seguro que en el chat están ya... Repitan el nombre, por favor. No, está inactiva totalmente, está inactiva desde mayo del 2019. Total, yo me centré en esa cuenta porque empecé a ver cosas muy curiosas, empecé a ver twitters que interactuaban entre varios componentes de esa cuenta en grupo cerrado, twitters de tipo científico, de tipo médico, o sea, me despertó curiosidad. Vi unos informes que se descargaban a través de plataformas muy interesantes, vi unos informes que llamaron mi atención porque era una ampliación de los antiguos informes recibidos en los años 66-67 sobre los ibozoos, sobre medicina, sobre cosmología. Me llamó poderosamente la atención, pero yo no interactuaba con esa cuenta porque estaba más bien de observadora. Y es la primera vez que lo digo en público y vas a ser tú el que vas a tener el honor. Muchas gracias. Porque yo podía haber utilizado ciertas cosas para promocionar mi libro y nunca lo he hecho, porque creo que todo se andará y que este libro, sus repercusiones no son unas repercusiones instantáneas ni presentes, sino tendrá su repercusión futura, perdona. Entonces, uno de estos días, pues parece ser que esa entidad se pone en contacto conmigo. Se pone en contacto conmigo con una frase que me dejó un poco demoledora. Me dejó, la frase es: ya es hora de que nos pongamos en contacto con usted. Y luego hubo una serie de párrafos que omito porque son de tipo personal, con lo cual concuerdan mucho con ciertos aspectos de mi pasado y mi involucración en el tema humo, y que desconoce la gente porque ya te digo que yo los últimos 25 años he estado al margen y casi nadie hoy en día, de hecho nadie me conocía hasta hace bien poco, y nada más que los históricos, como es Carballal, como eres tú, como es Sierra, como es Montejo, como es... Bueno, los que tenemos ya una cierta edad... Los que ya peinamos canas. Tú no, porque estás igual de guapa, igual de jovencísima. Uy, muchas gracias, yo también te quiero. Bueno, exceptuando a estas personas que me conocéis de un pasado relacionado con este tema, pero las nuevas generaciones pues no sabían de mí. Pero bueno, yo he estado estudiando exclusivamente el tema humo, aunque mi afición también por el tema de los ovnis es muy amplia y bueno, podríamos hablar en otra emisión sobre el tema de los ovnis. Pero ya la cuestión de humo ya no es cuestión de creer, sino de saber, y estoy en una situación de que quiero saber todo. Quiero saber todo y por qué esta entidad o esta persona o mita contactó conmigo y por qué hubo una serie de intercambios de correo electrónico en los cuales la decisión de publicar este libro fue por un requerimiento de ellos, con la condición de que si alguna vez hay beneficios en este libro, pues sean donados a una causa como es la lucha contra el cáncer infantil, y lo voy a mantener, porque es una promesa y lo voy a hacer. O sea que, en parte, podría ser un proyecto altruista, pero claro, ha habido o sea que los humitas, sí, de alguna manera, se involucran también en proyectos humanitarios. Esto es fascinante. Se han involucrado a través de enviarme todo el legado de los últimos 3 años, a condición de que yo haga un libro que está hecho y que, deduciendo la inversión que he hecho por el libro y los gastos de representación del mismo, todos los beneficios sean donados a una causa benéfica en la lucha contra el cáncer, concretamente infantil. Sonrío porque no era necesario el matiz, pero te agradezco que además lo hayas hecho. Oye, pero fundamentalmente, ¿qué nos cuentan en esos nuevos mensajes? ¿Se puede establecer un paralelismo o como mínimo un patrón histórico entre aquellos primeros mensajes de la Ballena Alegre
los que después recibirían Farriols, Rivera, etcétera, a los que a hoy día estás, o hasta 2019, empezaste a recibir tú? Bueno, se empezó a recibir un grupo de personas en Francia, concretamente al principio, y ya luego se formó un grupo aquí en España. Y lo que he hecho es una recopilación mandada por ellos de toda la información traducida al español, porque ampliamente el idioma utilizado era el francés y el inglés. Lo que he hecho es una recopilación de más de 400 páginas, se ha traducido al español de forma altruista con varios colaboradores que he tenido a nivel, tanto en América como aquí en Europa, y se ha hecho una recopilación de toda la información. ¿Qué ocurre con esta información con respecto a la del pasado, que es idéntica? Es de la misma manera, científicamente, asépticamente, un correcto dominio de los idiomas, en este caso francés e inglés. Si estás leyendo un informe de ahora, te traslada al pasado, al año 66-67, por su capacidad científica, por su corrección, por su dialéctica. Te estás transportando al año 67-68, que es cuando dio origen a los informes que para mí son los verdaderos y auténticos informes Humo. En alguno de ellos se anticiparon incluso hallazgos científicos. Estoy pensando, por ejemplo, en un experimento que llevó a cabo el CERN y que, bueno, los humitas anticiparon el hallazgo de una nueva partícula. Bueno, como esto es un tema científico, tengo que tirar de libreta de nuevo, ¿vale? Te voy a leer exactamente cómo sucedió esto. El 7 de mayo de 2016, un tuitero hace este comentario. Los datos con un exceso de eventos de difotón en una masa invariante de aproximadamente 750 GeV se tiene que volver a analizar para confirmar una nueva partícula elemental. Supuestamente fue algo inesperado por lo científico del CERN. Entonces le preguntan a este humita, esto se lo preguntan, ¿no? Entonces la respuesta que da él fue: el volumen de dichos datos excede la capacidad del procesamiento. Algunos análisis surgen más adelante. Algunos análisis surgen... Tengo que reconocerte que es un lenguaje en el que yo no entendería nada, ¿eh? Bueno, ahora te aclaro un poquito. El 17 de mayo se le vuelve a preguntar: ¿cuál es su interpretación de las observaciones recientes del CERN? Y la respuesta ese mismo día: confirmamos que la partícula relacionada con el universo gemelo, acuérdate que ellos en el pasado hablaban del One universo y del One, el universo gemelo, repito, confirmamos que la partícula relacionada con el universo gemelo aún no está descrita y se desintegra en dos fotones que surgen en el contexto del universo. Ojo, ahora en el 2020, hablando con un científico muy involucrado en el CERN, muy involucrado y con el cual estoy trabajando ciertas informaciones Humo, él me reconoce que las actualizaciones que se están haciendo en el 2020 en el colisionador de partículas permitirán volver a mirar esta zona de espectro con mucha más precisión, teniendo 10 veces más datos. Es decir, que si se observa algo, concretamente sería una desintegración difotónica de origen desconocido. Hablamos de que hoy, el 17 de mayo del 2016, ya dijo que se desintegrarían en dos fotones que surgen en el contexto del universo. Es decir, los físicos también estaban listos en 2016, o sea, tenían unas mediciones en el 2017, pero con honestidad, uno de ellos reconoce que cuando observaron el exceso de desintegración de fotónica 750,
tenía una posible interpretación, para eso relacionada con la supersimetría. ¿Qué quiere decir? Que la pista que dio a Hoyo tenía que ir derivada a la obtención de un difotón en el universo, por ejemplo. Sin embargo, los de FER en el 2016 no lo interpretaron así. Estaban interpretándolo, haciendo la medición para obtener otro resultado, cuando el resultado en el 2020 se ha comprobado que efectivamente era un difotón. Más o menos para que me entiendas. Y es que para que nuestros telespectadores se pongan en situación, los submitas, a diferencia de muchos otros contactos de tipo extraterrestre, iba a decir nunca no es verdad. Generalmente no han centrado sus mensajes en una cuestión mesiánica, en una salvación de la tierra, en un manténganse ustedes buenos. No. Han suministrado información científica, alguna de valía, llamativa, sorprendente, como la que ahora Gemma Lozano nos estaba facilitando. Concretamente, te hago hincapié en que este Twitter es el que despertó en un grupo de personas, tanto en Francia como en España, la alerta de decir, ojo, que estamos topando con algo muy, muy importante. Claro, porque que aquí yo creo que no es una persona que se hace pasar por un mitad, que aquí puede haber una realidad y que la forma de comunicación está acorde con los tiempos de ahora. Ahí quiero ir porque efectivamente estamos hablando de redes sociales en donde, y tú lo sabes perfectamente porque nos dan tralla por todos lados, los escépticos, los creyentes, etcétera, pueden haber haters, pueden haber personas, trolls, que con la idea de reírse empiezan una historia que a veces se les puede ir de madre, ¿no? ¿Utilizasteis algún tipo de comprobación para que esos mensajes tuiteros, esos mails que tú llegaste a recibir, también creo que a través de Facebook se trasladaban algunos de esos mensajes, pudieran de alguna manera comprobarse que eran ciertos, que no eran de bromistas? Lo estamos comprobando ahora. De hecho, yo estoy colaborando con un grupo de personas competentes en varias ramas científicas, como es la física, como es la matemática, como es la medicina. De hecho, también en el libro hay varios estudios hechos por médicos referente a la simetría y la ruptura de simetría propicia para el origen del cáncer, que es un documento extensísimo que nos han regalado. Ese documento se está estudiando en varias universidades y está dando ahora sus frutos. Gemma, sin embargo, dices en el libro, y no quiero destriparlo del todo, porque de lo que se trata es de que también nuestros telespectadores puedan leerlo, que los sumitas han abandonado el planeta, se fueron. Bueno, vamos a ver, abandonó el planeta el contacto de Twitter, que estuvo durante 4 años en redes sociales, pero hay otra expedición en sustitución del anterior. Ellos nunca han abandonado completamente el planeta, a no ser en circunstancias extremas, como puede ser a lo mejor pues un peligro de guerra nuclear, o que ha habido 2 o 3 veces en el pasado, como la Guerra Fría del 73 y poco antes con lo de los misiles de Cuba, pero no ha habido conflictos ya de esta índole como para que decisión de abandonar. Ellos han estado siempre aquí, lo único que han ido relevando expediciones, nada más. Siempre y de hecho ahora está. ¿Y sabemos la razón por la que ha abandonado este comunicador? Pues porque tiene un periodo de vida limitado en la Tierra, por su propio organismo. Esta persona ha estado unos 6 a 8 años y debe de regresar en detrimento de su salud, porque tiene un periodo también de adaptación y un periodo de estancia máximo. Sin embargo, compatible con su organismo, claro, ten en cuenta que no es terrestre. Sin embargo, si tienes una fecha en la que este comunicador tiene que regresar. Este comunicador no, su sustituto. Su sustituto en el 2023. Pero bueno, en este periodo de pandemia, en este periodo raro de crisis
humanitaria general y global, los humiltas han tocado el 2, que decimos aquí en Cataluña. No, están en sus bases, no se han ido. Que yo sepa, no se han ido, y de hecho el último comunicado lo tuve en febrero, que ese sí que fue personal, y fue en respuesta a una petición que le hice de que quería saber, que me dieran una demostración, que de ahí surgió el tema de los códigos que presenté en Madrid el 4 de julio, tenía que haberlo hecho en marzo, pero lo presenté el 4 de julio debido a todo esto de la pandemia. Entonces ellos están aquí y en parte me dieron una respuesta a una petición de la cual pues va a dar mucho que hablar en el futuro, porque de nuevo se involucran a científicos en esta situación. Bueno, es muy serio, es mucho más serio sabes, de lo que te imaginas esto. Como sabes, tenemos a Jean-Pierre Petit dentro de unos días, el 26 y 27 de septiembre. Tú y yo nos vamos a ver las caras personalmente en Sant Feliu de Codines también próximamente. Es decir, tenemos una agenda muy apretada en la que tenemos que poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, como ustedes prefieran, toda esta información. Gema Lozano, ha sido un placer, de verdad, que nos contaras todo esto. Sin duda, habrán críticos. Esta es tu verdad. Por supuesto. No es la verdad, es tu verdad. Es algo que tiene que conocer la gente, y tampoco si quieres mi verdad, porque yo no la he hecho. Yo no soy la autora de esta verdad, yo estoy transmitiendo una información basada en los estudios que he hecho del pasado, en una información que tengo actual basada en que unas personas que son o dicen ser de humo me han transmitido para que yo la haga tangible a través de un libro. No existe nada más, pero ni siquiera es mi verdad. Yo sé cuál es mi verdad y es personal e intransferible, y la cual no puedo contar, porque cualquier realidad supera la ficción, está claro. Estamos convencidos de ello. Gema Lozano, muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, en cualquier caso, siempre pueden acudir a cualquiera de las plataformas para adquirir Humo, Último Mensaje 2016-2019. Ellos, supuestamente, regresarán a la Tierra. Gracias, Gema, por tu participación en Guijarro Live. Gracias, José. Gracias a ti y gracias a los oyentes por escucharme, y bueno, estamos en contacto, y cualquier duda que te transmitan, pues por favor házmelo saber, que gustosamente contestaré a todas las dudas. Gracias. Así lo haremos, muchas gracias. Hasta pronto. Esto es lo que dio de sí la entrevista con Gema Lozano, que la tenéis en el chat y que también puede responder a vuestras cuestiones. Yo sí quería mandar un saludo desde aquí a mi socio literario, ¿verdad? Gonzalo Martorell, que colaboró conmigo en un libro que llevaba por título Increíble. Él era el escéptico, yo el creyente, el creyente, porque crédulo no es la palabra, y preguntaba cómo unos extraterrestres con conocimientos científicos preferían a esta señora antes que mandárselos a un físico. El caso Gonzalo es que sí se lo han mandado a los físicos. Jean-Pierre Petit, que es el autor, por ejemplo, de este libro, ha tomado como base los mensajes humitas para llevar a cabo muchos de sus trabajos, y no es un científico cualquiera, es un astrofísico que ha trabajado durante muchos años como director del Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia, ¿no? Y es un creyente claramente del tema humo. ¿Eso quiere decir que las cartas humitas son auténticas? Bueno, vuelvo a la pregunta inicial, cuando me decían, bueno, es que la fotografía esta es un fraude. ¿Por qué os centráis tanto en esa fotografía y no en las cartas de humo? Pues porque todo contacto, en general, siempre viene avalado por un avistamiento previa cita. Cierto es que el caso de humo es punto y aparte en ese sentido, porque lo menos importante era la materialización, por así decirlo, de su existencia. Ya valía con tener documentación
que presuntamente se anticipaba en el tiempo, como esa larga lista que nos proporcionaba Gemma Lozano al inicio de la entrevista. Y hay muchas anécdotas que podríamos contar a propósito. Ahora bien, pudo ser un experimento sociológico, como sugirieron algunos. Estuvieron involucradas las agencias secretas, desde el CSIC español hasta la CIA o el KGB. Es un interrogante que todavía resulta muy difícil de despejar. En cualquier caso, espero que la emisión os haya resultado interesante. He visto los comentarios en el chat muy animados. Y confío en que en una nueva emisión, porque este es un tema imperecedero, podamos seguir abordándolos. No en vano, el problema que tiene Internet es saber diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos pasa a quienes somos usuarios habituales de Twitter, que somos objetos ocasionalmente de bromas o de haters, de críticas horrendas. Bueno, pues es un riesgo. Pero ¿por qué no? Si ciertamente hay un corpúsculo en la Tierra que está funcionando, es una hipótesis, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden utilizar Internet? Como cuando yo defendía que en la isla Friendship utilizaban la radio para comunicarse con otros puntos del planeta. ¿Por qué no? Pues es evidente que tanto en un caso como en el otro, que guardan ciertos paralelismos, lo importante es el mensaje que nos dejan, que se puede comprobar, que hay de cierto en ello. Lastimosamente, lo que no se ha podido comprobar es si hay vida o no en Humo. Ciertamente, en torno a la estrella Wolf 424, parece existir un sistema binario, un sistema de dos planetas, pero están en esa zona de habitabilidad que buscan los científicos. Bueno, nadie se ha preocupado hoy por hoy de mantener viva la llama de ese asunto. Por el momento, nada más. Deciros que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, comentar y, por supuesto, compartir en vuestras redes sociales. La próxima semana vamos a tener un tema con unos testimonios gráficos impresionantes sobre abducciones. Sí, la posibilidad de que personas de este planeta hayan sido llevadas a bordo de platillos volantes, de objetos no identificados. En este caso ya identificados, porque como veréis, el testigo, porque vamos a hablar con una persona que fue abducida y que a partir de ahí ha desarrollado una cierta capacidad de anticipar cuándo y dónde van a tener lugar los próximos encuentros, tiene un montón de testimonios gráficos para avalar sus experiencias. Eso será dentro de 7 días en este mismo canal, el canal oficial de Servidor, Josep Guijarro. Gracias por vuestra atención. Recordad hacer like y os espero aquí el próximo domingo a las 10 de la noche.